La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Y ya estamos acá en Rumores de la Calle. Recordemos que tienen las redes sociales directamente para comunicarse con nosotros, @Rumores de Calle, @Eleonora Brusual y @Jorge Benerra, siempre con esa etiqueta que dice donde estés. Por cierto, que ya está llegando muchísima información y vamos a ampliarla, a verificarla, porque para darle detalles justamente de la razón o cuál sería la circunstancia de la muerte del capitán en situación de retiro, pero también concejal de Libertador, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, Eliezer Otaiza. Es una información que actualmente está rodando por muchísimos medios de comunicación. Suponemos que es una información ya muy confirmada porque medios como la BBC está ya publicando, y en primera plana en el Universal. En el Universal estábamos verificando exactamente que estuviese, ¿no? Exacto, sí, no, está abriendo la página web del Universal. Era presidente del Consejo Municipal de Libertador y fue asesinado en el interior de su camioneta en el este de Caracas. Dentro de un momento ya vamos a ampliar más la información. Allí lo tienen, sí, allí tienen en pantalla. Esa es la página del portal del Universal. Como dice Leonora, asesinan a presidente de la Cámara Municipal Libertador, Eliezer Otaiza. Los detalles están justamente allí. Esto es un breve sobre la información que ha llegado a las salas de redacción de los distintos medios. Sin embargo, durante todo el programa estaremos ya ampliando con mayor margen, y esto sin duda alguna pone como que más caliente la calle, ¿no? Por supuesto, y ciertamente el es país, algo muy grave. Además, el país que está convulsionado porque hay que ver la tragedia que le significa a una sociedad que la muerte se haya hecho un hecho corriente, cotidiano, que muchas veces el gobierno se olvida que la muerte no conoce color político ni posición política, y que si no enfrentamos esta violencia espantosa, cualquiera le resuella el crimen como digo yo, en el cogote. Ahí ya lo estamos viendo en una persona sumamente influyente del gobierno y dolorosamente un hombre joven, pues, pero esa es la realidad de cientos de miles de venezolanos. Vamos a recibir a nuestro invitado, el doctor Pedro Afonso del Pino, constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, y un hombre que nos va a hablar de esta perplejidad que nos da el saber que estamos en un país, en nuestro país, donde la base de toda sociedad y de toda vida en sociedad es la Constitución. Y aquí es como un papelito que no sirve sino para esgrimirlo cuando a alguien le interesa mentir. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya lo comentabas antes en la primera parte del programa, que la idea es que dentro de la Constitución todo y fuera de la Constitución nada. El problema está en qué es la Constitución y dónde están los límites de esa Constitución, porque muchas veces el que transgrede la Constitución es el que establece los límites de la misma. Entonces al final pareciera esto como aquella frase famosa de Monagas que decía que la Constitución es un librito que sirve para todo. Bueno, es que yo creo que les ha servido para todo. El libro gordo de Petete. Ajá. Vamos a estar claros, porque las cosas que hemos visto son aterradoras, pues. Ahorita mismo lo que se está viendo con la destitución de los alcaldes, con la salida forzada de María Corina Machado del Congreso Nacional, o sea, es todo, es esa ilegitimidad además de la cual hablan, porque
Yo no sé, doctor, de leyes, pero si a mí me dicen que yo soy colombiana, yo voy inmediatamente y enseño que yo nací en Maturín y se acabó el rumor, pues. Entonces, ¿por qué el señor Maduro no acaba ese rumor mostrando su partidita? Digo yo, porque la Constitución dice muy claro que no puede haber nacido fuera. Claro. Sí, bueno, tenemos una violación continuada y sistemática de la Constitución desde el mismo momento que nació. Recordemos que la Constitución del 99 nace en un proceso de dudosa legitimidad porque se rompe con la Constitución del 61 bajo procedimientos que no estaban previstos en ella, y de alguna manera aquí la Asamblea Nacional Constituyente en el año 99, recordemos que destituyó el Congreso de la República, nombró una comisión legislativa nacional que no venía de elección popular, destituyó a los magistrados del país, destituyó alcaldes en Venezuela, cerró todos los consejos legislativos del país. Es decir, el mismo nacimiento de la Constitución Nacional fue un proceso ya, por eso que... Modificó la Asamblea Nacional, antes era Congreso de la República. Es correcto. Bueno, y además creó un régimen transitorio del poder donde todos los magistrados fueron designados a dedo. Recordemos en aquel momento que un partido político colocó hasta unos cochinitos en la Asamblea Nacional porque se violaron todos los procedimientos que establecía la Constitución para el nombramiento de estos altos cargos. El poder ciudadano se violó inmediatamente como era el procedimiento de designación. Es decir, que la violación de la Constitución es sistemática. Todos los días en Venezuela hay una violación clara, evidente de la Constitución, y lo que es más, vamos a decir, lo que da más lástima o más dolor es que los órganos llamados a hacerla cumplir, especialmente el Ejecutivo o el Tribunal Supremo de Justicia, que es el encargado de reparar las injusticias de los demás poderes, termina siendo en Venezuela quizás el poder político que está más radicalizado y que viola la Constitución de la manera más flagrante. Especialmente eso lo vimos con la interpretación del artículo 68 de la Constitución la semana pasada. Claro, ahora doctor, cuando uno, y hablaba hace un momento Jorge, de esa pasión de él por la historia y de la importancia de la historia, cuando nosotros echamos hacia atrás y pensamos que todo lo que hizo Hitler, ese espanto del nazismo, Era legal. estaba sustentado en un paquete de leyes que ellos crearon. Es así, bueno, los juristas del horror. Del horror. Claro, nada de lo que hizo estaba fuera de la Exacto. legalidad. Las leyes de Nuremberg, que las aprobaron en los años 30, lo facultaron para que legalmente mataran gitanos, acabaran casi con el pueblo judío, porque mataron a 6 millones de judíos, invadieran los países que les dio la gana. Bueno, yo siento, doctor, que eso nos está pasando. Eso nos está pasando. Ahora, en nuestro caso, la Constitución Nacional, que tiene muchas críticas, pues recordemos que fue una Constitución hecha en momentos o en casi semanas. La Constituyente sesionó en 6 meses, pero la Constitución la hizo en 3 semanas. Es una Constitución que tiene graves problemas, pero también tiene algunas cosas interesantes, como un catálogo bien largo de derechos humanos. Y entre esos derechos humanos está que ninguna autoridad pública puede excusarse en el cumplimiento de órdenes superiores para o sea, es decir, una policía, un guardia nacional que viole los derechos humanos diciendo es que me obligaron o me lo dijo el comandante, la Constitución prohíbe ese tipo de actitudes, es decir, ese tipo de acciones, porque los derechos humanos están por encima de cualquier legislación, inclusive por encima de la Constitución Nacional. Y eso ya no solamente es nuestra Constitución, eso está también contemplado en el Estatuto de Roma, ¿no? Es correcto. O sea que si yo tengo un superior, yo no me puedo salvar diciendo que es que me lo mandaron, porque se entiende que yo tengo 2 dedos de frente para saber si me mandan a matar, yo no puedo decir que voy a matar. Es correcto, exactamente. Ahora, doctor, ¿qué puede el ciudadano? El ciudadano desvalido contra un gobierno absolutamente totalitario, absolutamente brutal, porque las cosas que se están haciendo son brutales. El sábado mataron a un niño de 12 años, un guardia nacional. Allí estamos viendo esos muchachos que se los llevaron el sábado, pero estos son unos que se suman a los otros que se han llevado. Entonces, ¿qué hace el ciudadano? Porque la Constitución no nos sirve para nada. Sí, la Constitución está ahí y está vigente. El problema es que hay una violación continuada de los derechos constitucionales. Responder esta pregunta desde el punto de vista jurídico es muy complicado, porque prácticamente las instancias jurídicas no están resolviendo el problema, sino más bien lo agravan. Por ejemplo, acabamos de ver que el derecho a la manifestación, que es un derecho básico de cualquier ciudadano, en este momento la Sala transformó un derecho en un delito. Es decir, es una interpretación totalmente extraña. Es como decir que en vez de ser el cielo azul, que todo el mundo sabe que el cielo es evidentemente azul, la Sala dice que es rojo.
y el ciudadano dice, pero ¿cómo es posible que sea rojo si estamos claros que es azul? Entonces las instancias jurídicas se van cerrando y ya la respuesta no está en el plano jurídico, lamentablemente, la respuesta está en la ciencia política, en las ciencias sociales. Es decir, hay que bajarse, es como bajarse de un avión Cessna y montarse en un Boeing 747, porque la respuesta ya está en el plano estratégico político y en la construcción de una mayoría alternativa popular que pueda fraguar un cambio en el país. Y vamos a decir, este campo o esta respuesta no está en el ámbito jurídico, está amparada por el ámbito jurídico, más no está la respuesta en las leyes y en los reglamentos. Ahora, doctor, aquí hay algo, yo creo que lo hablamos antes de entrar al aire, justamente, y era que todas estas decisiones me parecen que más allá de ser políticas, son algo que atenta contra la moral del ciudadano, contra la moral del país. Porque yo decía, así como está la situación de la diputada María Corina Machado, así como está la situación del líder político Leopoldo López, y muchos medios y muchos periodistas, bueno, han alzado su voz crítica sobre esos particulares, yo digo lo mismo, si fuese un diputado y si fuera un líder político del oficialismo, yo creo que estaríamos en la misma voluntad de defenderlos porque son sus derechos ciudadanos y por supuesto la defensa por encima de cualquier cosa de la Constitución. Entonces simplemente cuando uno ve que una sala constitucional, en vez de interpretar y hacer valer la ley, distorsiona lo que dice la Carta Magna, entonces realmente eso pegues a la moral del ciudadano, es decir, bueno, ¿qué hacemos en un país en donde nuestra principal aval moral de un país, que es la Carta Magna, no tiene ninguna validez? Claro. Entonces, aquí sería interesante ver, ustedes como constitucionalistas, ¿qué le pueden decir al país? Obviamente la respuesta no está en las leyes, la respuesta está en las ciencias sociales, pero ¿qué hacer en este caso? ¿A qué acudir? ¿A qué? O sea, ¿cómo buscar una herramienta para que el ciudadano común diga, bueno, sí, aquí hay una interpretación por parte de unos magistrados que son honorables y que son los que están a cargo de la Sala Constitucional, pero ahí no se detiene el país? Claro. Bueno, en primer lugar explicar la situación, ¿no? En este caso el derecho a la manifestación. El derecho a la manifestación es un derecho civil que tiene añales en el mundo, que es un derecho primario de los derechos humanos, y eso es un derecho que ha estado consagrado en Venezuela siempre y que se ha venido, vamos a decir, en su ejercicio se ha hecho respetable, especialmente en los últimos 40 o 50 años en el país. Y en este momento, la Constitución, que lo consagra abiertamente, la Sala ha dicho que ese ejercicio está limitado por una serie de leyes, entre ellas la ley de los partidos políticos. Esa ley dice que una manifestación, para ejercer una manifestación hay que participarle a la autoridad, obviamente para que la autoridad pueda tomar en cuenta, bueno, que van a trancar una calle y que pueda arreglar el tránsito, etcétera. Pero es participarle, no pedirle autorización. La autoridad lo único que puede hacer es, en caso de que se presenten dos solicitudes o dos manifestaciones al mismo momento, es decir, no negar la participación, la manifestación, sino decir, mira caramba, hay dos manifestaciones, hagan ustedes por favor la suya 2 horas más tarde para que no coincidan en tiempo. Exacto, para evitar un disturbio. Conciliar ahí. Claro. O si es en la avenida Ordeneta, por favor si pueden hacerla en la avenida Universidad para que no estén en el mismo sitio. Exacto. Por cierto, el único criterio que dice la ley para que la autoridad escoja es el criterio de quién la pidió primero. Lo que no dice la ley es que la autoridad pueda negarla, porque imagínate, es tan ilógico. Y esto especialmente, el país no protesta en buena parte por temas políticos, protesta por temas sociales. Claro. Yo vengo de Anzoátegui, Guanape, una parroquia del municipio de Bruzual, que votó o ha votado históricamente por Chávez o por Maduro. Hoy salió todo el pueblo protestando por el servicio de agua. Ahora, ese pueblo tiene que pedirle permiso al alcalde de Bruzual, que es del oficialismo. O sea, protestar en contra del alcalde de Bruzual, ¿ustedes creen que el mismo alcalde va a autorizar una manifestación contra él? Exactamente. Vamos a quedarnos aquí y hacemos un pequeño corte, identificamos EUTV y regresamos con el doctor Afonso del Pino, porque hay muchas cosas que conversar con un constitucionalista.